Lucas capítulo 13, verso 22 al verso 30. La puerta estrecha. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Para una gran minoría. ¿Son pocos los que se salvan? Esta pregunta se la hace alguien al Señor. Y al hablar de la salvación, tenemos que dejar bien claro y bien asentado que la salvación es gratuita. La salvación es un regalo de Dios para todos los hombres. Es decir, es un derecho a la salvación. La obra de Cristo a favor de los pecadores, la cual se recibe solo por la fe. Pero la salvación es un regalo de Dios, es gratuita. Cuando en la palabra de Dios se nos habla, nos enseña, en el libro de Isaías nos habla de los sufrimientos del siervo del Señor, de la obra redentora que Él haría a favor del hombre pecador. Isaías describe y dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y Isaías luego empieza a hacer una descripción de todos los sufrimientos, padecimientos del siervo del Señor, cómo su vida sería puesta en favor del pecador. Pero luego Isaías describe que él verá el fruto de la aflicción de su alma y que quedará satisfecho, y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí ya podemos encontrar un pasaje que nos amplía la idea, dando respuesta a la pregunta que se le hace al Señor si son pocos los que se van a salvar. Aquí dice la palabra que justificará a muchos, pero no dice que a todos. Justificará a muchos, pero no a todos. En una de las cartas que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo hace mención que es indiscutible el misterio, que es muy grande, el misterio de la piedad. Dice que Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles
Y luego dice, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, cuando dice la palabra que es creído en el mundo, no está mencionando o haciendo alusión a que todas las personas serán salvas, sino que en el mundo de cada pueblo, de cada tribu, de cada nación, de cada lugar de este mundo, siempre habrá alguien que abrirá su corazón, que aceptará al Señor, que recibirá al Señor y creerá en este glorioso mensaje del Evangelio, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección y de la ascensión de Cristo y de los padecimientos de este Salvador a favor del hombre. También el apóstol Juan, Dios le muestra un acontecimiento final. Dios le anticipa a Juan y le declara, le permite ver en una visión donde Juan está viendo al Cordero y está viendo un rollo, y Juan describe lo que él está viendo y menciona que allí en esa visión que él tiene ve una multitud, y dice que esta multitud cantaban un cántico nuevo y decían: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, es decir, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido. La palabra redimido quiere decir nos has recuperado. Has recuperado lo que se había perdido. Entonces allí dice que con tu sangre nos has recuperado, nos has redimido para Dios. Y dice de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y luego Juan en esta visión dice que él miró y escuchó la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y menciona Juan y dice, y su número era millones de millones. Qué lindo que nosotros, los que hemos aceptado al Señor, podamos vernos en esa multitud de millones de millones. Juan está mostrando que son muchos los que se salvarán. Pero tengo que decir en esta hora, esta palabra, este mensaje, esta salvación es para una gran minoría. Porque aunque se habla de millones, también son muchos los que se perderán. Dice la palabra que se perderán como la arena del mar. Ahora esto no depende, o no es porque Dios no quiera que los hombres sean salvos. De hecho, el mismo Pablo le escribió también a Timoteo en una de sus cartas, en el capítulo 2, verso 1, donde dice que esto es bueno, que esto es agradable para Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, ya Dios ha hecho todo. Dios es el más interesado y para Dios esto es bueno y es agradable. Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que nadie, absolutamente nadie, se pierda. De hecho, el mismo Señor Jesús, en una ocasión hablando con sus discípulos, les dijo: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no las hubiera, yo ya les hubiera dicho, les voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Allí en el cielo hay lugar para toda la humanidad que ha existido y que existe.
En el cielo hay un lugar preparado, reservado, creado por Dios. La palabra de Dios enseña que cuyo arquitecto y constructor es Dios. En la casa de Dios hay muchas moradas para todos los seres humanos, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Hay mucho lugar en el cielo para todos, para toda la humanidad. Pero tenemos que mencionar que aunque en el cielo hay lugar para toda la humanidad, así también podemos ver un claro ejemplo de cómo Dios, deseando salvar a la humanidad en los días de Noé, cuando dice que la maldad se había multiplicado sobre la faz de la tierra y que todo designio del pensamiento era continuo, solamente el mal, ese era el pensamiento del hombre de continuo hacer lo malo. Muestra cómo una sociedad, una generación que no tiene en cuenta a Dios, no tenía en cuenta a Dios, no tenían nada que ver con Dios. Entonces Dios con dolor decide el fin de la humanidad, pero no sin antes Dios proveer un medio, un método, una forma en que el hombre se pudiera salvar. Era fácil, era sencillo creer que iba a haber un diluvio. Y al creer era entrar en una arca que Dios iba a proveer a través de un hombre llamado Noé. En la arca Dios le dio unas dimensiones bastante elevadas. Y esto no solamente era para reservar la vida de los animales, porque quiero decirles que el arca se dice que se llenó solo el 37% del arca, es decir, en el arca con todos los animales, con todo el alimento de los animales y de Noé y de su familia, había un lugar, solo se ocupó el 37% del arca, es decir, que en el arca había un espacio disponible, había un espacio desocupado. ¿Para quién era ese espacio? Para todas las personas. Dios quería que todos se salvaran. Dios habló de un juicio, Dios habló de un castigo, Dios habló de un diluvio, pero Dios proveyó un medio, un método en que el hombre se salvara, y era creer que iba a venir un juicio y que iba a haber un diluvio, y le creyeran a Dios a través de Noé y entraran al arca. Pero no quisieron entrar. La palabra de Dios dice que solo 8 personas entraron en el arca. ¿Había lugar en el arca? Claro que había lugar. Muchas personas no pudieron entrar, pero había lugar en el arca para miles y miles de familias. Miles y miles de personas podrían entrar al arca, pero se había acabado el tiempo de salvación. Cuando uno mira, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, 2 grandes ciudades. Se cree que estas 2 grandes ciudades eran habitadas más o menos por unas 50,000 personas. Pero eran 2 ciudades malas, pecadoras. Y uno mira todo lo que Dios envía, todo lo que Dios quiere hacer, porque Dios envía 2 ángeles con un mensaje: que salgan de esa ciudad, porque va a caer fuego y azufre sobre las 2 ciudades. Pero dice la palabra que solo 4 personas se salvaron. Solo 4 personas salieron de la ciudad, aunque la esposa de Lot no continuó el viaje por su desobediencia, porque Dios había dicho que no miraran hacia atrás, que escaparan, que salieran, que escaparan por sus vidas y que no miraran hacia atrás. La mujer de Lot, por su desobediencia, se cree que se convirtió en una estatua de sal. Es decir, que ahora solo son 3 personas que lograron salir de esas 2 ciudades, pero eran 50,000 personas que no creyeron. Era sencillo, lo que a ellos les tocaba hacer era salir de Sodoma y de Gomorra. Qué difícil era. Pero el hombre, quizás apegado a sus cosas materiales, a sus vidas, a sus cosas personales,
pues no creyeron y miraron a Lot y a aquellos ángeles como que se burlaban de ellos, que va a caer fuego y azufre del cielo, y solo 4 personas salieron. Es más, la palabra de Dios enseña que a estos ángeles les tocó tomar de la mano a Lot y a su familia y sacarlos, y les dice: escapen, salgan de este lugar. Por la gracia y misericordia de Dios es que estas personas lograron y pudieron salir, porque estos ángeles tuvieron que tomarle la mano y decirle: salgan ahora, porque ya viene ese fuego y ese azufre sobre estas 2 ciudades. Salgan, escapen. Muestra que estas personas tampoco en sí fue fácil salir de estas 2 ciudades, solo por la gracia y misericordia de Dios, que permitió que estos ángeles les tomara de las manos y los sacaran hasta cierto lugar y decirles: ahora escapen, vayan al monte, váyanse lejos de este lugar. ¿Qué les correspondía a ellos? Una parte pequeña: salir de estas ciudades. Dios siempre ha provisto un medio de salvación para el hombre, y al hombre solo le corresponde una pequeña parte. Esta salvación que Dios ha provisto es para todos. Y ya Dios hizo lo más grande, su obra en la cruz del Calvario, pero al hombre le corresponde una pequeña parte: creer y aceptar esta salvación. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Es lo que el Señor, cuando le hacen esta pregunta, si son pocos los que se van a salvar, el Señor dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El Señor está hablando de esforzarnos, y no es lo mismo esforzarnos a procurar. Procurar es cuando una persona quiere hacer algo y procura hacerlo, pero de pronto se le dificulta y desiste. Eso es procurar. Cuando uno intenta y ve que no puede y desiste, eso es procurar. Pero la palabra esforzarse es diferente. El esforzarnos me está diciendo es que aunque caigo una vez, vuelvo y me levanto e insisto, procuro, me esfuerzo cada día. No solamente procuro un día, una vez y fracasé, sino que todos los días me esfuerzo. Hoy quiero ser mejor que ayer. Hoy quiero caminar de la mano de Dios. Hoy no quiero ofender a Dios. Hoy quiero caminar de su mano. Hoy quiero que Dios me dé las fuerzas para vencer esa concupiscencia, ese pecado, para vencer estos pensamientos, para vencer esta carne. Hoy me esfuerzo por agradar a Dios. Y aunque fracase, vuelvo y sigo intentándolo, vuelvo y me esfuerzo. Por eso el Señor hace menciones: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque si tú procuras, no vas a poder entrar, porque esto requiere de que te esfuerces. Esa es la pequeña parte que a nosotros nos corresponde: esforzarnos. En una ocasión menciona la palabra que a Jesús hubo mucha gente de una ciudad que lo buscaron y no lo encontraron. Lo buscaron ahí donde lo habían dejado un día, una noche, donde habían comido el pan con el Señor. Y cada uno regresó a su casa, y en la mañana se levantan nuevamente a buscar al Señor en el mismo lugar, pero no lo encuentran ni a Él ni a sus discípulos. Y se dan cuenta que había allí estado una barca. Entonces piensan: probablemente Él se fue con los discípulos hacia la otra ciudad en esta barca. Entonces dice que luego arribaron otras barcas y estos hombres trabajan por buscar al Señor. Y dice que tomaron estas barcas y pasaron al otro lado. Y cuando están en el otro lado ven al Señor, se encuentran con Él y luego le dicen: Señor, te hemos estado buscando, hemos estado trabajando desde muy temprano buscándote a ti. Pero el Señor les dice: miren, ustedes hicieron todo esto, ustedes han trabajado no por las señales que han visto, sino por la comida. Y el Señor les dice: esa comida perece.
Trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Es decir, que estas personas estaban buscando al Señor porque les dio de comer, porque llenó sus vientres, porque suplió una necesidad física. Pero el Señor le dice, no me busquen por esa comida que perece, búsquenme porque tengo algo grande que darles, la comida que a vida eterna permanece, que solo yo, el Hijo de Dios, les voy a dar. Así que esto me está diciendo que yo tengo que trabajar por esta comida. La salvación es gratuita, pero tengo que trabajar por ella. Tengo que buscarlo a Él. Por eso es que en la palabra de Dios dice que nos ocupemos en nuestra salvación. Y dice que nos debemos ocupar en ella con temor y temblor. Cuando habla de ocuparme, me está diciendo que debo dedicarle tiempo. Debo dedicar tiempo a mi salvación. Y no de cualquier manera. Y dice que con temor y temblor, es decir, puedo perder mi salvación. Por eso me voy a ocupar en mi salvación con temor y temblor. Voy a procurar todos los días en ser mejor. Los errores, los pecados, las falencias, todo lo malo que hice ayer, pues hoy me voy a esforzar con temor y temblor en no volverlo a hacer, en apartarme del mal, el dedicarme, el ocuparme en cuidar mi salvación. Y sabes que en Proverbios capítulo 10, verso 16 dice que el salario del justo es vida. Mire que el ocuparnos en nuestra salvación dice, el salario es porque se ha ocupado. El salario es porque se ha dedicado, porque ha hecho un trabajo, porque ha llevado a cabo. Y dice, el salario del justo es vida. Por eso es tan importante que tú y yo nos ocupemos en nuestra salvación, porque el salario de ocuparnos en nuestra salvación es vida, es la ganancia. Pero luego dice, pero la ganancia del impío es el castigo, es el juicio. Es decir, que el impío se ocupa en su pecado, en su maldad, pero dice que la ganancia de él será el castigo. Pero el salario del que se ocupa en la salvación dice que es vida eterna. Así que por eso es que el apóstol Pablo en una de sus cartas también dijo, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es decir, que nosotros tenemos que esforzarnos. Cada día tenemos que esforzarnos por seguir siendo justos, por seguir agradando a Dios. Y dice, con dificultad se salva el justo. El salario del justo es vida, pero se salva con dificultad. Y luego dice, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Y en una de las cartas que Pablo escribió a la iglesia en los Corintios, él les dice, ustedes deben de correr de tal manera que obtengáis el premio. Y él pone un ejemplo de los atletas olímpicos en aquella época y les dice, mire, todo atleta que compite en el estadio, dice que de todo se abstiene de ciertas cosas. Pero no solamente se abstiene, sino que dice, y también se despoja de todo peso. ¿Sí? Es decir, se abstiene este atleta. ¿Y por qué se abstiene? ¿Por qué se despoja de cosas? Para poder ganar la carrera, para entrenarse bien, para que el día que le toque esta competición, él pueda ganar el premio y no correr en vano. Por eso el apóstol dice, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿De qué tenemos que nosotros abstenernos? Del pecado, de la fornicación, huir de la fornicación, huir del adulterio, de la mentira, del engaño. Eso es lo que nosotros tenemos que abstenernos, despojarnos de estas cosas. La palabra de Dios dice que despojémonos del pecado que nos envuelve tan fácilmente y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué tenemos que despojarnos nosotros? La palabra de Dios dice, en cuanto a vuestra manera de vivir anterior, despojaos del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos.
tú que vas a escuchar esta palabra, es una pregunta muy tremenda que le hicieron al Señor. ¿Son pocos los que se salvan? Para una gran minoría. Dios quiere que tú seas una de esas personas que ocuparán esa gran minoría, que podamos entrar en el reino de los cielos, porque serán muchos los que se perderán. El Señor dice que muchos le van a decir en aquel día: Señor, ¿no te acuerdas que tú en nuestras plazas enseñaste? ¿No te acuerdas que nosotros comimos y bebimos contigo? ¿Cómo dices que no nos conoces? ¿Por qué dices que no nos conoce? Y el Señor les dice: yo no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Es decir, no se esforzaron por agradarle. Y el Señor dice: allí será el lloro, el llanto, el crujir de los dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas y a todos aquellos que hemos aceptado al Señor, y ellos estén excluidos de aquella gloria eterna. Vendrán del oriente, vendrán del occidente, vendrán del norte y vendrán del sur. Y dice ahí que se sentarán a la mesa del reino de Dios. Qué bueno que tú seas uno de esa gran minoría que será salva, que pondrá esa pequeña parte que a ti te corresponde para esta salvación, que aunque es gratis, a nosotros nos corresponde una pequeña parte. Quiero invitarte para que tú te ocupes en tu salvación con temor y temblor. Así como te ocupas para tantas cosas para este mundo, no se te olvide que es necesario que tú te ocupes en tu salvación con temor y temblor, y que el salario, el resultado de te ocuparte en tu salvación es vida. La salvación es gratis, pero nos corresponde a nosotros esta pequeña parte. Un abrazo para todos. Espero que sea de bendición este consejo de parte de Dios para ti. Bendiciones.